Bienvenidos a Preparando el Certamen 1 de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad hablaremos del método de integración por partes. Recordemos el método de integración por partes, que establece que siempre que tengamos funciones f y g, ambas pertenecientes al conjunto de las funciones continuas y una vez diferenciable en algún intervalo i, entonces podemos afirmar que la integral de la función f multiplicada por la derivada de la función g es exactamente igual al producto de las funciones f y g menos la integral de la función g multiplicada por la derivada de la función f. El teorema de integración por partes establece esta forma, pero se ha creado durante los años una forma mnemotécnica en el cual se toma a u como f y a g' por el diferencial de x como de b. Por lo tanto, el resultado nos da u por b menos b por el diferencial de u. Muy bien. Es decir, si tomamos u igual f, entonces al derivar con respecto a x a esta expresión, obtenemos que la derivada de u con respecto a x es exactamente f'. Claro, si trabajamos en términos de diferenciales, podemos pensar que sencillamente el diferencial de u no es más que f' por el diferencial de x. Por otra parte, si consideramos al diferencial de b como la función g' de x por el diferencial de x, entonces el proceso de la derivada lo devolvemos integrando. Del lado izquierdo obtenemos a b y del lado derecho obtenemos a una de las curvas que generan la familia de la integral anterior. Es decir, uno puede considerar el caso general de tomar una constante y dependiendo de la constante, la segunda integral queda de una manera escrita mucho más sencilla. Pero, en general, nosotros tomamos la constante como 0. Ahora bien, recordemos que siempre es u por db es igual a u por b menos b por db. Ahora bien, si la integral original estuviese definida, ¿en qué cambia nuestro teorema de integración por partes? La respuesta a eso es en casi nada, porque en esencia, desde el punto de vista de estructura, es exactamente el mismo teorema, salvo que ahora vamos a definir a la integral que queda y a la parte que no está integrada, o a la parte que ya se resolvió la integral, entonces debemos evaluarla entre x igual a, que es el extremo inferior, y x igual b, que es el extremo superior. Por lo tanto, la integral entre a y b de f por g' es exactamente igual a f por g evaluado entre x igual a y x igual b, menos la integral entre a y b de g por f'. En esta dirección vamos a trabajar el siguiente problema. Se sabe que tanto la función f de x igual a x al cubo como la función g de x igual al arco tangente de x toman valores positivos para todo x positivo. Entonces, calcula el valor del área de la región acotada por el eje x y la gráfica de la función h de x igual a f de x por g de x medio. Claramente, si g es una función positiva para todo x mayor o igual a 0, entonces g de x medio también es una función positiva para todo x mayor o igual a 0 en función de que x medio también es mayor o igual a 0. Eso indica que f por g, el producto de f por g, claramente es positivo, por lo tanto la función h que se está definiendo vía ese producto es positiva para x positivo, en particular entre 0 y 2. Entonces, el área de la región
que nos están mandando a calcular es exactamente igual a la integral entre 0 y 2 de la función h. Usando la definición de la función h, obtenemos que esto es el área, la integral entre 0 y 2, del producto de la función f de x por la función g de x medio. Sustituyendo por las funciones que nos dieron al comienzo, esto sería la integral entre 0 y 2 de la función f, que es x al cubo, multiplicada por la función g, que es la tangente a la menos 1 de x medio. Escribiendo esto de una manera un tanto más cómoda, vamos a ver que esto es la integral entre 0 y 2 de el arco tangente de x medio multiplicado por la función x al cubo por el diferencial de x. Claramente, no hay ninguna sustitución posible para resolver esta integral. Por tanto, vamos a usar el método de integración por partes, considerando u igual arco tangente de x medio, y vamos a considerar a de b como x al cubo por el diferencial de x. Por tanto, si de b es x al cubo por el diferencial de x, obtenemos que b necesariamente debe ser x a la 4 sobre 4. Por otra parte, si u es el arco tangente de x medio, entonces derivando esa expresión con respecto a x, obtenemos que el diferencial de u se puede ver como 1 sobre 1 más x cuadrado sobre 4 multiplicado por la derivada interna de x medio, que es 1 medio, multiplicado por el diferencial de x, lo que nos genera a el diferencial de x sobre 1 sobre 4, haciendo el mínimo como un múltiplo debajo de una vez, sobre 4 más x cuadrado, y aún nos queda un 2, allí que si usamos la doble C nos quedaría en el numerador. Recordando que el proceso es u por db es igual a u por b menos b por du, entonces nuestra integral ahora nos queda expresada de la siguiente manera. La integral va a ser u por b, pero u es el arco tangente de x medio, y b es x a la 4 sobre 4, menos la integral de b, que es x a la 4 sobre 4, por du, que nos dio 2 veces el diferencial de x sobre x cuadrado más 4. Recordemos que esa integral originalmente está definida, por lo tanto sería evaluar la primera parte entre x igual 0 y x igual 2, y tomar la integral definida entre 0 y 2 para el segundo pedazo. Por tanto, ahora nuestra integral nos queda expresada de la siguiente manera. Sería igual a x cuadrado, x a la 4 entre 4 evaluado en 2. 2 a la 4 es 16 sobre 4, genera un 4. Por el arco tangente de 2 entre 2, que termina siendo 1. Menos la evaluación en 0, que se anula. Esto de, vamos, la integral, un medio de la integral entre 0 y 2 de x a la 4 sobre x al cuadrado más 4 por el diferencial en x. Fíjense que, recordemos que el arco tangente de 1 es exactamente pi cuarto. Por tanto, 4 por pi cuarto nos produce pi menos 1 medio de la integral entre 0 y 2 de, en el denominador tenemos x cuadrado más 4, ¿sí? Tenemos el diferencial de x por acá, y a este x a la 4 vamos a sumarle un 0 de manera conveniente. Es decir, vamos a sumar y restar
16. Y vamos a agrupar los términos de la siguiente manera. Los dos primeros los agrupamos y luego usamos la propiedad de linealidad de la integral en este signo, de donde obtenemos que nuestra integral ahora es pi menos 1/2 de la integral entre 0 y 2 de el primer sumando. Pero el primer sumando es x a la 4 menos 16. Y podemos recordar que x a la 4 menos 16 se puede factorizar como x cuadrado menos 4 por x cuadrado más 4. De donde obtenemos que al escribir ese cociente, podemos cancelar x cuadrado más 4 en el numerador con el x cuadrado más 4 en el denominador. Y a eso debemos sumarle, restarle, en el caso, 8 por la integral entre 0 y 2 del diferencial de x sobre x cuadrado más 4. Bien, esto nos da entonces pi menos 1/2 de la integral entre 0 y 2 del polinomio x cuadrado menos 4 diferencial x. Menos, ahora, en la segunda integral vamos a sacar un 4 factor común, por lo tanto 8 entre 4 nos va a dar un 2 por la integral entre 0 y 2 de el diferencial de x sobre x medio al cuadrado más 1. Para esta última integral vamos a tomar una sustitución. Llamemos u, vamos a usar otra variable, llamemos p a x medio, de tal manera que ahora el diferencial de p sería justamente el diferencial de x sobre 2, o bien el diferencial de x es 2 veces el diferencial de p. Pero por otra parte, debemos recordar que tenemos una integral definida y al hacer un cambio de variable, debemos tomar también el cambio en los límites de integración. Por lo tanto, si x tomaba el valor 2 antes, al sustituirlo dentro de nuestro cambio, obtenemos que el valor de p también es 0. Pero si x antes tomaba el valor 2, ahora p toma el valor 2 medios, que es 1. Por lo tanto, nuestros nuevos límites de integración son 0 y 1. Lo que indica que hasta ahora llamamos pi menos 1/2 que multiplica a la integral de x cuadrado, usando la regla de la potencia, es x al cubo sobre 3, menos 4 por x evaluado desde x igual 0 hasta x igual 2. A eso debo restarle 2 por la integral de p cuadrado más 1 y nos queda 2 veces el diferencial de p. Por lo tanto, el 2 que está fuera de la integral lo podemos ahora reescribir como 4. Ese es el diferencial de p. Pero nuestros límites de integración, recordemos que ahora son 1 y, 0 en el límite inferior y 1 en el límite superior. De donde nos queda finalmente que la integral es pi menos 1/2 de 2 al cubo, 8. Entre 3, 8 tercios. Menos 4 por 2, 8. Y la evaluación en 0 se anula completamente. Menos 4 veces la integral de 1 sobre 1 más p cuadrado, que es el arcotangente de p, evaluado desde p igual 1, p igual 0, hasta p igual 1. Por tanto, obtenemos pi menos 1/2 por 8 tercios. Eso nos da 4 tercios. Más 1/2 por 8, 4. Menos 4 por el arcotangente de 1. 4 por el arcotangente de 1
es exactamente lo mismo que 4 por pi cuarto. Recordemos que arco tangente de 1 es pi cuarto. Y 4 por pi cuarto es pi. Por lo tanto, nuestra integral nos da 4 menos 4 tercios. Es 12 menos 4, 8 tercios. Recordemos que necesitábamos conseguir el área de la función h que generaba la función h LGX para x entre 0 y 2. Al establecer los productos, generamos una integración por partes que al desarrollarla nos dio 8 tercios. Y con esto concluimos el ejercicio del método de integración por partes.